Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. The Nazca and Palpa lines are considered by some to be the eighth wonder of the world. The Nazca and Palpa lines, a fascinating archaeological enigma, part 1 of 2. Continue watching to find out more. Today's program will be presented in Spanish with subtitles in Arabic, Alexese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, and Thai. Saludos, espectadores creativos. Soy Robin, de la hospitalaria ciudad de Lima. Los peruanos, de corazón puro, aprecian amigos tan nobles como ustedes y les desean abundantes bendiciones en su viaje espiritual. Bienvenidos a la parte 1 de nuestra serie de 2 partes titulada Las líneas de Nazca y Palpa, un fascinante enigma arqueológico. Durante el transcurso de casi 2000 años, miles de enormes figuras y líneas fueron dibujadas con inmaculada precisión geométrica en las llanuras desérticas de Nazca y Palpa, en el sur del Perú, en las tierras de la región de Ica, cerca de la región del Pacífico. Estas fenomenales obras de arte se han convertido en uno de los mayores misterios de la arqueología. Las líneas de Nazca y Palpa, creadas entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo. Estos vastos geoglifos cubren un área asombrosa de 750 kilómetros cuadrados aproximadamente, a 600 metros sobre el nivel del mar, en el borde de los Andes occidentales. Representan criaturas vivas, plantas estilizadas, formas geométricas y tal vez incluso seres imaginarios. Debido a su cantidad, tamaño, naturaleza y continuidad, las líneas de Nazca y Palpa son considerados por algunos como la octava maravilla del mundo. Existen muchas teorías acerca de las fascinantes líneas, pero sus orígenes exactos siguen siendo un misterio. Las desconcertantes líneas de Nazca y Palpa se han convertido en importantes sitio arqueológico, así como destino turístico, y fueron designados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1994. Aunque los arqueólogos no están seguros exactamente de quién las creó, cómo y por qué, las líneas de Nazca y Palpa generalmente se atribuyen a los antiguos habitantes de Nazca y Palpa. Se cree que estas personas crearon hábilmente la mayoría de estos geoglifos, formando una zanja poco profunda de entre 10 y 15 centímetros de profundidad. Retiraron las rocas oxidadas de color marrón rojizo del suelo del desierto, exponiendo una tierra de arcilla de color claro que contrasta mucho con el color del paisaje circundante. La preservación natural de estas líneas históricamente significativas ha sido posible debido al aislamiento de los desiertos y al clima árido, sin viento y estable. Estos antiguos geoglifos han transformado el vasto y árido desierto en un paisaje cultural que es extremadamente simbólico, ritual y social. Esta gran área arqueológica sirve como modelo ejemplar del mundo tradicional y mágico religioso de estas antiguas sociedades prehispánicas de la región. Las líneas de Nazca y Palpa se clasifican cronológicamente desde el periodo formativo medio y tardío, del 500 a.C. al 200 después de Cristo, al periodo de desarrollo regional, del 200 a.C. al 500 después de Cristo, con énfasis en la fase de Paracas, del 400 a.C. al 200 a.C. y la fase de Nazca, del 200 a.C. al 500 después de Cristo. Los geoglifos también están divididos en dos categorías:
El primer grupo es el representacional. Estos dibujos colosales representan diversas formas naturales, incluyendo animales, aves, insectos, flores, plantas, figuras parecidas a los humanos y objetos cotidianos. El segundo grupo consiste en líneas típicamente rectas que entrecruzan ciertas partes del desierto en todas direcciones, formando varias figuras geométricas. Además de las dos categorías, hay un grupo adicional que comprende de caminos o pistas que al parecer han sido creadas para acomodar a un gran número de gente. Se cree que las líneas de Palpa precedieron a las más famosas y cercanas líneas de Nazca por alrededor de 1000 años. Los exámenes arqueológicos han revelado que las líneas de Palpa fueron probablemente creadas por la cultura Paracas, una sociedad andina antes de Cristo al 100 antes de Cristo. El pueblo Paracas, conocido por sus cráneos alargados, estaba muy bien informado sobre el riego y la gestión del agua. También fueron famosos por sus contribuciones significativas en las artes textiles. Las líneas de Palpa están en su mayoría ubicadas a los lados de las colinas o en las puntas de las crestas circundantes. Los investigadores han estimado una asombrosa de 1600 representaciones en la región de Palpa, incluyendo las enigmáticas pistas en las cimas de las montañas aplanadas. Hasta 600 de estos geoglifos son de una enorme estatura y representan figuras humanas y animales, incluyendo la familia real, que es un grupo de 8 figuras en la ladera. Otro geoglifo famoso en la región de Palpa es el candelabro, un dibujo gigante de 181 metros de largo, que se asemeja a un candelero. Este dibujo masivo todavía se puede ver incluso a 19 kilómetros de distancia en el mar. Uno de los más intrigantes geoglifos encontrados en Palpa es la estrella o mandala antiguo. Este geoglifo se encuentra sobre una remota meseta montañosa y se parece a un mandala, un símbolo ritual en el hinduismo, budismo y jainismo que simboliza el universo. Los mandalas han sido usados tradicionalmente como herramientas para la guía espiritual, para ayudar a los practicantes espirituales a concentrarse o entrar en meditación y establecer un espacio sagrado. El mandala antiguo de Palpa tiene unos 54 metros de ancho, tiene un círculo interno del mismo diámetro y varios otros círculos más pequeños de unos 6 metros de diámetro estaban grabados cuidadosamente cerca. ¿Por qué fue el antiguo mandala en Palpa incrustado allí? ¿Fue tal vez una herramienta espiritual para el pueblo Paracas? Hagamos una pausa para apreciar las bendiciones y la energía pacífica que nos rodea y nos inspira en nuestros viajes espirituales. Volveremos en breve aquí en Suprimaste Televisión. Bienvenidos de nuevo a las líneas de Nazca y Palpa, un fascinante enigma arqueológico, parte 1 de 2. Habiendo ganado más atención en sus contrapartes, se cree que las líneas de Nazca han sido creadas por el antiguo pueblo Nazca, que prosperaron del 100 a.C. al 800 después de Cristo, en la árida costa sur del Perú, en los valles del río. La cultura Nazca fue fuertemente influenciada por la cultura Paracas, lo que implicaba producir cerámica y textiles. Además tuvieron extensos conocimientos de la gestión del agua, lo cual les permitió construir un notable sistema de acueductos subterráneos que todavía funcionan hoy día, conocidos como puquios. A diferencia de las líneas de Palpa, las líneas de Nazca fueron grabadas en el suelo del desierto
en el lugar de las praderas y la cima de las montañas. Esta sorprendente colección consiste de más de 800 líneas rectas y 300 figuras geométricas, tales como trapecios, rectángulos, triángulos y remolinos. Además, hay 70 diseños geomorfos y fitomorfos. Estas figuras de animales y plantas varían en complejidad y tamaño y van de 15 a 365 metros de altura, entre ellos el colibrí, el mono, la araña, las manos y el astronauta. Son conocidos como los 5 geoglifos más prominentes de Nazca. Se pueden observar los geoglifos desde el aire, así como desde lugares altos y desde las colinas circundantes. Curiosamente, geoglifos colosales similares se han encontrado alrededor del mundo, aunque ninguno tan extenso, diverso, numeroso y grande como las líneas de Nazca y Palpa. En el año 2007, más de 250 geoglifos de variadas formas y tamaños se descubrieron en el norte de Kazajstán, de Asia Central. Incluso un diseño que se asemeja a una enorme esvástica, un antiguo símbolo religioso representando la divinidad y espiritualidad. Estas estructuras, en su mayoría formadas por montículos de tierra, crean el tipo de arte paisajístico similar a las famosas líneas de Nazca en Perú. A menudo se le llama las líneas de Nazca de Kazajstán. Averigüemos más en el siguiente extracto del programa Cuarto Milenio, que se emitió en el canal de televisión español 4. Todos juntos esta noche en Cuarto Milenio, pero las noticias no pueden terminar nunca sin unas imágenes antes de Mundo Insólito que tienen que ver con un gran misterio, el de Nazca, pero que siempre dicen que hay otras líneas de Nazca, que se van descubriendo otras figuras o otra adoración parecida a los dioses, esta vez en Kazajistán, Santi. En una parte remota del país, sí señor, resulta que han descubierto más de 50 de estas formaciones. Como en Nazca es una llanura, las formaciones pueden tener hasta 400 metros de longitud, son imposibles de distinguir desde tierra, es decir, solamente se pueden ver desde el aire y han sido descubiertas, de hecho, utilizando imagen de satélite, utilizando imagen de Google Earth. También se han descubierto que allí hay restos de altares, hay restos de hogueras, con lo cual era una zona donde se llevaban a cabo rituales. Gracias a la arqueología por satélite se han descubierto cosas de este tipo, no solo en Nazca o en Kazajstán, sino en Rusia, en Oriente Medio, en Sáhara, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Brasil, todas ellas más o menos de la misma época, todas ellas con las mismas características, es decir, no se pueden ver a ras de suelo, no tienen en teoría ninguna utilidad. Entonces, ¿para quién? ¿Para quién hicieron esas imágenes que solo se podían ver desde el aire? Es la gran pregunta, un código para las alturas, en diferentes culturas, en diferentes épocas. ¿Por qué? Todavía hay mucho que aprender sobre estos intrigantes geoglifos, pero una cosa es cierta, para nosotros en la era moderna, estos notables diseños nos llevan a asombrar y a apreciar las muchas maravillas y posibilidades que tiene la vida. Las líneas de Nazca fueron mencionadas por primera vez por el historiador español Pedro Cieza de León en su libro de 1553, Las Crónicas de Perú. En esa época, él confundió las líneas con huellas de paso. Siglos más tarde, en 1927, Toribio Mejía Césped, un arqueólogo peruano, descubrió estas líneas mientras estaba caminando por las colinas. Fue el primero que las estudió e informó sobre ellas en detalle y se le atribuye el descubrimiento moderno de las líneas de Nazca. Aún así, las formas completas y los diseños de las líneas de Nazca no se comprendieron en su totalidad hasta que comenzaron los vuelos sobre la zona en 1930. En 1940, el Dr. Paul August Kosok, un profesor de historia americana de la Universidad de Long Island, inició un estudio en profundidad de las líneas de Nazca. El Dr. Kosok había visitado Perú para estudiar antiguos sistemas de irrigación. Mientras sobrevolaba las líneas de Nazca,
se dio cuenta de que había un dibujo de un pájaro. El doctor Kosok también observó cómo algunas de las líneas convergían en el día del solsticio de invierno en el hemisferio sur. Esta observación inspiró al Dr. Kosok a estudiar las líneas de Nazca para evaluar si estaban o no relacionadas con la astronomía. La doctora María Reiche, una traductora alemana y matemática de Lima, se unió al Dr. Kosok el mismo año para ayudar a determinar el propósito de estas líneas. Después de que el Dr. Kosok dejase Perú en 1949, la doctora Reiche dedicó medio siglo a la investigación y conservación de este tesoro arqueológico. Ella tuvo una importancia decisiva para hacer que las líneas de Nazca fueran reconocidas y se convirtiesen en una leyenda en el Perú por sus esfuerzos casi en solitario para proteger las líneas. La pasión de la doctora Reiche por proteger las líneas de Nazca fue constante y se sabe que se enfrentaba a los intrusos en la zona del desierto aún con la limitación de tener que moverse en una silla de ruedas. Por sus importantes contribuciones a las líneas de Nazca, se le llegó a conocer como la señora de las líneas. El propósito de las líneas de Nazca y Palpa ha desconcertado a los arqueólogos, antropólogos y otros científicos durante décadas. Ha habido muchas teorías sobre lo que impulsó a estas culturas antiguas a crear estos maravillosos geoglifos. El doctor Kosok y la doctora Reiche plantearon que los dibujos eran utilizados por las culturas antiguas como un calendario solar y un observatorio para los ciclos astronómicos. La doctora Reiche creía que algunas de las figuras eran constelaciones y se usaban para predecir cuándo llegaría la estación de las lluvias y el momento ideal para recoger las cosechas. Sin embargo, nuevas investigaciones en la década de 1970 crearon dudas sobre esta teoría astronómica. El Dr. Johann Reinhardt, explorador de National Geographic, presentó otra teoría. Dado que Nazca solo recibe unos 20 minutos de lluvia al año, él propuso la teoría de que los geoglifos estaban relacionados con cultos religiosos o deidades relacionadas con la disponibilidad del agua. En su libro Las líneas de Nazca, una nueva perspectiva sobre el origen y los significados, el Dr. Reinhardt escribió: It seems likely that most of the lines did not point at anything on the geographical or celestial horizon, but rather led to places where rituals were performed to obtain water and fertility of crops. Explicaciones alternativas concluyen que las líneas pueden indicar un sistema de irrigación, el curso del agua o que fueron creadas por extraterrestres o antiguos astronautas. Las líneas de Nazca y Palpa y las teorías que hay detrás nos recuerdan a otro fenómeno que ha experimentado un gran aumento en todo el mundo desde la década de los años 1970, los círculos de cultivos. Similares a los geoglifos de Nazca y Palpa, los círculos de cultivos son dibujos gigantes que se pueden ver en su asombrosa magnitud desde el aire. Pero estos están creados al aplastar un cultivo y aparecen misteriosamente en granjas durante la noche. En el 2011, la maestra suprema Chin Hai explicó el propósito de estos círculos de cultivos durante una videoconferencia con el personal de Supreme Master Television. Okay, crop circles is done by the UFO people. It is to mark where there are some underground water in case they need it. Okay? Oh, wow. They need water. Because they come from faraway countries, planet. They cannot bring all the instruments with them. That would weigh down their flight. So they brought something with them to combine with water to create equipment needed for their use here on our planet. Yes. Wow. Something like powder stuff. But we don't have it here. We don't know this technique yet. We don't know this technology yet. So for the way back home also, they probably need something.
So they need water. Then they use the water underground to convert, make a combo into energy and also for fuel and also to make tools, if we can call that fuel or tools. But they do not need lots of water. See, they use underground water because it has different property than open waters. Not seawater in any case, for this. You turn me into a science fiction writer. Yes. You see, water is very precious to life on other planets as well as on ours. It is used not only as a delicious, pleasant beverage, but it's also one of the components to make instruments, such as for UFO to use. Yes. Wow. And crop circle is a signal for other team or for themselves when they come back to know that their water can be found and used under such and such place, okay? And how much and how large the water body under there. Wow. ¡Qué fascinante! Vamos a parar un momento para asombrarnos de las muchas maravillas y bellezas que bendicen nuestro planeta. Volvemos enseguida aquí en Supremaster Television. Bienvenidos otra vez a las líneas de Nazca y Palpa, un enigma arqueológico fascinante, parte 2 de 2. Aunque las líneas de Nazca y Palpa han soportado la prueba del tiempo durante casi 2 milenios, ha habido graves preocupaciones medioambientales sobre su conservación. La deforestación en la zona ha causado contaminación y erosión. Además, los magníficos diseños están amenazados por las consecuencias del calentamiento global. Victoria Nikitsky, una líder conservacionista del Centro Maria Reige, afirma: ha habido deforestación en todas partes, por lo que el agua de las tierras altas baja hasta las líneas en arroyos y ríos. Las líneas mismas son superficiales. Solo tienen de 10 a 30 centímetros de profundidad y podrían ser arrasadas. Nazca solo ha recibido una pequeña cantidad de lluvia, pero ahora hay grandes cambios en el agua en todo el mundo. Las líneas no pueden resistir la lluvia intensa sin ser dañadas. Además, la contaminación y el polvo de una mina cercana y los vehículos que cruzan el desierto están amenazando a los geoglifos. A menos que se actúe enseguida y adecuadamente para proteger este importante y enigmático yacimiento arqueológico, Victoria Nikitsky y otros conservacionistas temen que este inestimable lugar, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, podría ser destruido o dañado sin solución en cuestión de unos pocos años. Toda la información concerniente a las pruebas científicas del cambio climático y su solución están en el libro De la crisis a la paz de la maestra suprema Ching Hai. Descárguelo gratis en crisistopeace.org. Las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa son una obra de arte extraordinaria que nos han dejado los antiguos habitantes de la región. La excavación arqueológica tiene un enorme valor histórico, espiritual y cultural. Representa una extraordinaria manifestación de una práctica religiosa y social compartida que ha durado un impresionante periodo de tiempo. Actuemos para preservar y proteger las preciosas joyas arqueológicas para que las disfruten nuestras futuras generaciones. Que nos esforcemos para ser administradores mejores y más conscientes de la ecología de este mundo, mientras trabajamos para embellecer y cambiar positivamente
nuestro maravilloso planeta. Si desean más información sobre las líneas de Nazca y Palpa, visiten discover-peru.org. Ha sido un placer tenerlos con nosotros, nobles espectadores. A continuación, Aulac, una tierra santa con un gran destino, parte 1 de 4. Después de noticias de interés, aquí en Supreme Master Television. Que ustedes y sus seres queridos siempre sean guiados por las incontables bendiciones de la divinidad. It's been a pleasure to have you, our noble viewers, with us today. Coming up next is Aulak, a holy land with great destiny, part 1 of 4, right after noteworthy news, here on Supreme Master Television. May you and your loved ones always be guided by the countless blessings of the divine. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WAU.